Hola, muy buenos días. Soy Manuel García Domínguez, organizador del evento y miembro de la Asociación de Inteligencia Artificial. Antes que nada, quisiera agradecer a todas las personas que están desde la retransmisión viéndonos y a aquellas personas que lo vean una vez que el vídeo se haya subido a YouTube en un futuro. Estas jornadas pretenden ser dando un enfoque humanístico, social, filosófico a un tema tan actual como la inteligencia artificial, que habitualmente solo se enfoca desde un punto de vista técnico o económico. Creemos que el enfoque que debe darse a este tema, a este tópico, es un enfoque multidisciplinar porque no solo va a afectar al nivel avances técnicos, sino también que va a poner en duda, va a cuestionar los principales pilares de la humanidad como conjunto. Por eso, los objetivos de estas conferencias, de este ciclo de conferencias, va a ser comenzar a generar debate no solo en la sociedad, sino también concretamente en la universidad, desde donde presumiblemente saldrán las personas que en un futuro comenzarán a trabajar y comenzarán a gestionar los avances en inteligencia artificial. Y no solo eso, también a las personas que no vayan a trabajar en este aspecto, quisiéramos que también ayudase a reflexionar sobre la propia noción de humanidad, la noción de uno mismo, ¿no? La autoconciencia, sobre todo a través de un enfoque nuevo como el que puede aportar la inteligencia artificial. Vale, pues buenas a todos, gracias por venir. Yo soy Lucas Tiorno, miembro de la Asociación de Inteligencia Artificial de la Universidad Autónoma de Madrid y quiero dar la bienvenida a la charla de Inteligencia Artificial y Arte de hoy. Con nosotros tenemos a Marta Suárez Mansilla, abogada e investigadora especializada en el derecho de arte y la cultura, además de gestora cultural. Su trayectoria profesional se ha desarrollado dentro del ámbito de la consultoría jurídica en el ámbito de la cultura y mercado del arte, y actualmente dirige la asesoría especializada en el derecho del arte y la cultura llamada artworldlaw.com y es la subdirectora de la Feria del Arte Contemporáneo Armade. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y también tenemos a Moon Jung Chang, gestora de cultura especializada en arte contemporáneo desde hace más de 10 años, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, ha coordinado múltiples exposiciones con artistas como Jerónimo Elespe, Edmund de Wolf, Yves Berger y Not Vital. También ha colaborado con entidades como Ivory Press, Galería Marta Cervera y Peace Dream Festival. Actualmente es la directora de proyectos artísticos con Caos, que con el apoyo de la colección Solo intenta fomentar la creación de arte usando los medios digitales con artistas como Mario Klingemann, Smack y Cool 3D World. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Pues diría. Pues muy buenos días y muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer de nuevo a Lucas, a Manuel, a la Asociación de Inteligencia Artificial de la UAM, a la Universidad Autónoma de Madrid, por vuestra amable invitación al hacernos reflexionar y debatir acerca del arte y la inteligencia artificial. Yo soy Moon Jung Chang, soy Head of Art Project, y hoy vengo a compartir con todos vosotros el lugar de donde realmente soy feliz y a lo que profesionalmente me dedico día a día, colección Solo. Además me hace especial ilusión compartir estas jornadas de conferencias contigo, Marta. Veníamos comentando esta mañana, mantenemos una estrecha relación desde hace 2 años, así que estoy muy feliz de compartir la mesa hoy contigo. La colección Solo es un proyecto de mecenazgo, apoyo y acompañamiento a la escena artística contemporánea internacional, dirigido y fundado por los empresarios españoles Ana Gervás y David Cantoya. Yo desde aquí siempre voy a hacer un especial hincapié y realmente, y lo recalcaba esta mañana de nuevo, no hay sitio en España tan único, tan especial, con una visión contemporánea tan única, donde la excelencia remata cada detalle y cada proyecto de Colección Solo. Colección Solo tiene numerosas líneas de impulso a la creación, tiene su sede en Espacio Solo, un museo situado en la Puerta de Alcalá de Madrid. Con fondos que van desde la pintura figurativa hasta la escultura cinética o el arte sonoro, hasta el new media y la inteligencia artificial, Colección Solo reúne a más de 180 artistas internacionales y con un fondo de casi 800 obras. A las figuras establecidas, a los established artists,
como Peter Sol, Raymond Pettibon o Caus, se unen artistas emergentes de gran talento. Y yo creo que ahí es cuando Colección Solo refleja su verdadero compromiso a las artes escénicas actuales. La Colección Solo tiene sede en la Puerta de Alcalá, en Espacio Solo, como os he comentado. Y aquí en pantalla veis los proyectos que están en marcha. Proyectos Solo engloban numerosas iniciativas de apoyo cultural, así como los trabajos comisionados. Tenemos premios internacionales, residencias de artistas, exposiciones y proyectos ad hoc dependiendo de cada caso y de cada artista. Solo respalda la creación de media a través del proyecto OnCaus. En OnCaus impulsamos la creación artística a través de las nuevas tecnologías. El proyecto, liderado por Óscar Hormigos, promovemos y conectamos a los artistas a instituciones, centros culturales, museos, colecciones privadas a nivel internacional y en cualquier lado. A nosotros nos encanta la tecnología y quiero hacer también hincapié en que no hay, al menos que yo sepa en España, un proyecto tan especial donde la inteligencia artificial se está especialmente involucrada en el campo de las artes creativas. En OnCaus, como ha dicho Lucas, estamos representando artistas como Son Smart, Mario Klingemann y Kurt Silverberg, entre otros. Nosotros somos muy curiosos, muy curiosos, y nos gustan los artistas también curiosos. Pero aquí quiero poneros un ejemplo que veis en pantalla, donde dice del daguerrotipo Alfred Stieper. La fotografía en primer momento fue considerada ciencia. Desde los años 60 hasta la actualidad, hasta que la fotografía ha sido elevada al nivel de la pintura y la escultura, han pasado unos cuantos años. Es por eso que quiero poner este caso como un símil con lo que está pasando a través de la inteligencia artificial. Aquí en pantalla tenemos a Mario Klingemann, porque la entrada de la inteligencia artificial con uno de sus mayores exponentes, que es Mario Klingemann, conocido como el padre de la inteligencia artificial en el campo de las artes creativas, ha abierto un inmenso abanico de posibilidades en el sector de la creación contemporánea. Es por eso que hoy traigo a Mario, que a través de sus diferentes proyectos y vídeos que vamos a ver detalladamente, vamos a ir caso por caso aprendiendo y viendo la evolución de Mario con nosotros, con OnCaus. Mario es un artista alemán. Sus herramientas preferidas son las redes neuronales, el código y los algoritmos. Y además su interés principal es el arte generativo y la inteligencia artificial. Mario ha expuesto, para que os hagáis una idea, el año pasado expuso en más de 30 sitios a nivel internacional y ya ha formado parte de museos tan importantes como el Hermitage de San Petersburgo, el Heck de Basel, MoMA de Nueva York, por supuesto, el Centro Pompidou, el año pasado expuso allí, entre otros. Además de sus múltiples conferencias y proyectos comisionados. ¿Cómo ayuda OnCaus a los artistas con los que nos comprometemos y somos responsables y parte de su proceso creativo? La conceptualización, a la producción, a la financiación, a la divulgación. Yo aquí voy a señalar que Colección Solo y OnCaus cuenta con un equipo muy talentoso que no se ve reflejado siempre, pero que tengo unos compañeros impresionantes. Aquí voy a empezar con el proyecto Imposture Series del 2017. Es un proyecto compuesto por 6 obras. Aquí vemos 3 de ellas. La del centro fue Lumen Prize, es uno de los premios más prestigiosos que hay. Premiada en el 2018, se titula The Batcherson. Y aquí el proyecto Imposture Series, su concepto era el cuerpo humano, entrenados por la inteligencia artificial. Aquí lo interesante es que la máquina creaba y el GAN pintaba. Lo que buscaba Mario en sus espectadores era impresionarles a través de los outputs de la serie, como comentaba antes. Otro proyecto, My Artificial Muse, del 2017, fue presentado junto con
en colaboración con el artista catalán, Albert Brac, que se presentó en el Sonar del 2017 y fue una performance que duró 3 días. Fue el primer mural diseñado por una red neuronal. Aquí lo que ocurría es que la máquina ordenaba y Albert Brac, recibiendo esas órdenes físicamente, él pintaba y hacía ese mural en Barcelona. Porque aquí, en este proyecto que se expuso, la gran pregunta era, ¿es posible que una musa sea artificial? ¿O de lo contrario, una musa ha de ser siempre física y humana como la hemos conocido tradicionalmente hasta ahora? Hasta aquí hemos visto durante estos años la evolución de Mario, pero nosotros teníamos mayores retos, porque somos muy ambiciosos, muy ambiciosos. El reto fue que de esos prints que creaba Mario pasaran a la máquina, que ese algoritmo fuera coleccionable, que se pudiera ver en museos, en centros expositivos, incluso en nuestros hogares, porque las obras, como sabéis, forman parte del mercado del arte y son adquisibles. Y la respuesta fue sí. El caso más importante y en el que me voy a detener un poquito más es en Memories of Passerby 1 del 2018. Para que veáis aquí este ejemplo, vais a ver en pantalla 2 screens verticales, siempre con retratos de hombres a la izquierda y de mujeres a la derecha. Pero lo realmente interesante es que el hardware, como veis, debajo de esa pantalla hay una máquina, un cabinet donde se encontraba el hardware y podíamos ver cómo la máquina creaba en directo. Para que lo entendamos mejor, os voy a dejar este vídeo para que Mario os pueda contar mucho mejor su proyecto. Aquí. A ver. If you hear somebody playing a piano, would you ever ask, is the piano the artist? No. So, same thing here. Just because it's a complicated mechanism, it doesn't change the roles. Memories of Passersby is a machine that I created that will keep on generating portraits of non-existing people forever. And it can do that because it uses a collection of neural networks, and in this case I used portraits painted by the great masters from Western European art history. And yes, so now the machine is in this in a cycle where it continuously creates new faces that start changing, that fade away, and it observes itself and creates a feedback loop. It's not a rendered video or a curated print or curated images that I pre-selected. It is doing it at that moment, which is a risky thing because it's a system where you have only a certain amount of foresight what it might do. The piece consists of 2 screens, of which one will show more female-looking portraits and the other one more male-looking portraits. And then there is a case which was kind of custom-made for this purpose, because the computer will not mind that is inside, because that is, of course, it houses a very powerful machine which creates those paintings while you look at them. So I think that's quite magical. A
typewriter enables somebody to write a book. For me, well, the keyboard enables me to write code. And then, well, yes, then there are neural networks involved, but maybe you could say they are my brushes that I learn to use. And but in the end, it's always this feedback between me, the artist, and the medium and the material, and is at least like a child that I can say, okay, now you go out in the world alone, and I can trust that you will keep on doing what I hoped you would do for, even if I'm not sitting next and am still able to change something. So that is kind of like a hard moment for me to say, like, okay, now I believe it's okay to take my hands off the keyboard and let it out in the world. Working with neural networks, in these days, it is actually not so easy to create an image this big. And this is 4K. It took me quite some research and different attempts to actually get it to work at this speed, like at real time and at this size. And well, yeah, not to be bragging, but I don't know many others at this point of time who can do the same. I definitely want to explore the space of portraits more, but on the other hand, I'm also not limited to that. Also want to explore other forms of media or other forms of presentation, so I'm looking forward to what I will be able to come up with next. And I think in these ages where, like, yeah, we have so much information is coming down onto us, like where you can save everything and you can undo and you can copy paste, but no, this thing does not allow that. You have to be there, and yeah, I think when you sit with it, then you and watch it for a while. Well, I hope that people can start appreciating this or get this feeling that I get when I watch it. Qué emoción, por favor. Qué emoción, por favor, porque esto sucedió hace 3 años y me sigo emocionando, de verdad. Esto, de verdad, marcó un gran hito, repito de nuevo, porque fue, entre otras cosas, la primera vez que en la casa de subastas Sotheby's se sacó a subasta una obra de inteligencia artificial. Memories for Passerby es una edición de 3, más 2 pruebas de artista. Una se subasta en el 2019 en Londres, el precio de remate fue bueno, estuvimos muy satisfechos con ello. Pero aquí también quiero hacer abrir una línea que también considero que es interesante, y es que además de que la inteligencia artificial esté presente en el campo de las artes creativas, que formen parte de nuestro tejido cultural diario, tiene su espacio en el mercado del arte. Las obras, y muchas de ellas que Mario produce y crea, nosotros a través de OnCaos también las ponemos a disposición, no solo de préstamo hacia museos institucionales culturales, sino que también son y pueden ser adquiridas, ¿no?, de manera pública o de manera privada. No es nada fácil, pero cada vez el interés es mayor y, como dice el refrán, se hace camino al andar. Esta obra, además, va acompañada de un certificado blockchain. Me parece algo muy interesante. Ya no es un certificado de autenticidad de la obra que se ha hecho de manera tradicional, sino que a través de blockchain se hacen certificados, y en este caso nosotros trabajamos con Verisign. En este caso, con Sotheby's, el impacto en los medios fue brutal. Lo veréis en Artnet, en Bloomberg, The Guardian. La inteligencia artificial no es algo nuevo, pero sí que es verdad que desde hace unos años ya más continuidad, y es habitual ver noticias de
de obras creadas con inteligencia artificial en medios comunicativos. Yo, el siguiente proyecto que os quiero presentar es el de Circuit Training, porque en el 2019 fuimos y vimos un paso más allá de lo que fue Memories, que es una pieza que se puede disfrutar en directo, pero el proyecto fue muy ambicioso con el que porque en Barbican Center de Londres hicimos una instalación completa donde la máquina aprendía en ese mismo momento en el que la persona o el espectador se ponía frente a ella. Os voy a dejar aquí el vídeo. Un segundo, perdona que te interrumpa. Es que parece que tenemos un pequeño problema con nuestros espectadores virtuales porque el sonido se escucha doble. Entonces, déjame un segundo para que lo... Vale. We have machines in order to take over work from us that we don't want to do ourselves in order to save us time. Then what do we do with all the time we have saved? Because we can't store this time. We have to spend it. We have to waste it. My answer to the question, what is it the machines want from us? What is their motivation? And well, my answer is yes, they want us to spend time with them. They want us to spend their time on them. Circuit training is a machine that tries to steal as much of that time people have to spend as possible and accumulate that. And it tries that by getting your attention. Initially, the machine doesn't know anything about what humans are interested in. What kind of images do we want? So it has to learn those. The learning process is part of the entire installation. So the first section is the data acquisition part. So it is a photo studio where people can volunteer to have themselves scanned by the machine. It takes their portraits, but it also scans the entire body because like what we wear, like the fashion we wear, maybe interesting colors, patterns, the shoes, this all contains different sorts of data. So I added a screen which tries to give you an overview of all the different areas, well, how it analyzes your data, what it does with it. There's also, of course, the whole statistics of the other data it has acquired, which happens in stage 2 of circuit training. So, in order to know what it is that humans find interesting, it needs the human feedback. So, the voting booth consists out of 4 little tablets. If you volunteer, you are presented with an image and then you have to decide if you like it or not. Each model has a certain aesthetic, but then I chain them together, like not I, the algorithm randomly picks several models, builds a pipeline out of it, and then produces images. In some sense, the same technique that I show here is something I use to train models, to decide, to train for other artworks I create. It's possible that it created an image which, where it
it's close to something that hasn't got any votes yet, where it's indifferent. But this image might look very different to something it has created before. That's kind of the novelty check. So if an image is indifferent but looks different enough, like new to the machine, it will also present it as a vote. And there's the hope that eventually goes into places where it creates interesting aesthetics or stuff that, well, even I didn't expect. And hopefully it sometimes even shows you something that you didn't expect and that you still like. The final step is, of course, the one where the machine accumulates actual attention. But what it also does, there's another camera on top of the projection which watches the audience. And the more people are engaging with the image, well, looking at it, the more it accumulates their attention. It will include that in its learning process, in its generation process. So in this feedback loop, I'm hoping that over time, well, some kind of direction or several directions that are promising, that actually give the machine what it wants. So as you can see, this installation contains of a lot of different moving parts, a lot of technology, and I was really happy that OnChaos supported me in making it happen. So when you watch the output of the machine, you will notice that not everything it shows you is, well, beautiful or actually interesting. But that is the point, I think. It is learning, it's trying to be interesting. I mean, it's almost like a performance where this, and it's a long-term piece. So right now it's like a 2-year-old or something like that. It's alive. ¿Se me escucha? Sí, gracias, perdón, es que... Comentaba que la pieza Circuit Training va a venir a Madrid. Aprovecho para que nos sigáis tanto en redes sociales como a través de nuestra página web, nuestra newsletter, etc. Y además los vídeos que os estoy mostrando también están en nuestra página web de Vimeo, OnChaos, para que las podáis disfrutar cuando queráis. El último vídeo que os quiero presentar se titula Appropriate Response. Fue una obra creada especialmente para la exposición que actualmente tenemos en Conexión Solo, en nuestro espacio. Se titula Appropriate Response, digamos que sería la respuesta apropiada, con motivo de la exposición Still Human, donde explorábamos cuáles eran o cuál era la posición del artista frente a los cambios sociales que estamos viviendo. Mario, que le encanta interactuar con el público, lo que abordó fue el poder de la palabra. Esta pieza que os voy a mostrar es interactiva, explora el significado, las expectativas y la relación con la inteligencia artificial. Veis aquí en pantalla una imagen, vais a ver como si fueran los aeropuertos, van a ver 125 flip flappers y hay un pequeño reclinatorio que os voy a mostrar y contar en este vídeo. Vamos a ver. The best thing that I can do is to get out of bed
no te preocupes, Lucas, si no, si ha empezado, no. O si no, Every year. And that was actually one of the first sentences the machine produced, and I really like it a lot. So that's kind of what triggered like saying, yes, I should go this way. Well, I guess it's no secret that words are probably the most powerful tools or maybe even weapons available to humankind. It's in a way what makes our civilization. Words can move mountains, right? They can make people do things, change their lives. It's a very fascinating field to explore. So this piece is about the question, how much meaning can you put into just 125 letters? Whilst it might appear that the appropriate response is very different, does not fit into my previous work, which people might think is only about images or moving pictures, for me it very much fits in because my work is actually about systems and about information and the way we perceive it. It's a bit like our brain, right? We can also have, we can process music and texts and emotions, all of these, and there's no problem mixing them up. At the base of this work is a neural network called GPT-2, and it was developed by OpenAI, which is this big company founded by Elon Musk. And this model has learned to produce comprehensible text, and this model was the first one that kind of skipped the uncanny valley, you could say. So it was really, it came to the point where it's hard for a human to tell that this has been made by a machine. Well, I believe that quotes and aphorisms are one of our ways to compress a lot of meanings and questions that are relevant to us as humans into a very small space. So it's almost like the meaning of life in a sentence. That's what we, I guess, sometimes try to accomplish with them, and that's why we also like them so much. I collected 60,000 quotes from various sources on the internet and continued training that model. And then, well, what happens is it focuses on this. It still has this knowledge of how language works and also general concepts and like semantic concepts of language, but it will produce mostly things that to us, or statistically you could say, look like a famous quote, like an aphorism some human could have said. I always love these split flap displays, like you, well, maybe still until 10 years ago or 15 years you found on airports or in train stations, because they make this beautiful sound. And, well, they have these connotations even of waiting or, I don't know, it's just a beautiful aesthetic, and the way it works, yeah, so there's 125 letters, and each of them is on a motor, and so each box has 44 possible letters, and well, it's a mechanical process. Well, the tricky thing is, of course, that there's almost nobody in the world who produces them anymore. I mean, there must have been a time when airports and train stations got rid of them, and well, you could just like get them on somewhere on eBay. But nowadays, it was a hard search to still find somebody who would make them new. The
interaction is there is a kneeler. I like it because like the gesture of kneeling has very much gotten out of fashion. Right? It's a pose we rarely see, and of course there is kind of a religious connotation to it because, well, it's this balance between hope and fear, which is of course very much related to religious experiences. So I felt this kneeling was very fitting to this piece. Oh, it's very interesting to observe people because I mean I have built this and know how it works. I've been working now for a month with it, and I kind of know what's happening. But I observed that people take it very personally. So they get a sentence, and it's almost like fortune telling. Sometimes they get a sentence and then put it in context what it means to them. And yeah, some people had strong reactions. I almost say that this piece is like this message is like a seed, and the viewer is the soil onto which it falls. And depending on the situation, the individual, there's like it depends if this seed can flourish or if it just withers away. So absolutely, so yeah, without the viewer, it wouldn't be the piece. I believe an important element in any creation of art is that you have to have an external impulse that is out of your control. And randomness is one of those elements that has been used in art a lot. I really like including this element in my work because I believe if I'm only sourcing everything from inside of me, I can't get to really new places. So it needs an external factor. Verdad que es espectacular esta pieza. Quiero comentar que el año pasado esta pieza, Pretty Response, fue expuesta en Austria y además tuvo, debido a que fue la mención honorífica al premio Ars Electrónica. Además, actualmente está expuesta en colección Solo, así que a todos los que estáis en la sala, como los que nos estáis viendo en directo, estáis más que invitados a visitar la exposición Still Human y a arrodillaros para ver si verdaderamente tenéis fe. Yo aquí en la siguiente diapositiva voy a dar una breve pincelada, nada más mencionar que la inteligencia artificial está presente también en los NFTs, en los Non-Fungible Tokens. Esto es algo que ha explotado, bueno, lo habréis visto en subasta porque el artista VIP hizo un remate histórico para ser un artista vivo con un precio de remate, creo que fueron $69 millones. Y además, Sofía, aquí la tenemos en pantalla, también va a ser, sé que Marta lo va a comentar. Pero Mario está también presente en los NFTs, tanto en plataformas como SuperRare o Hitenac, le podéis seguir. Y además lo interesante es que ha roto absolutamente todos los esquemas, todos los parámetros. Está siendo un fenómeno muy, muy interesante, así que os invito a que veáis el campo de los NFTs. Yo aquí, en nuestro viaje que vivimos todo el equipo y todo el proyecto de Colección Solo, una de las cosas por las que también me siento afortunada es que tenemos un Media Art Conservation Lab. Está dirigido por Julia Botancourt, que la veis aquí en pantalla, y es que uno de los grandes retos y preguntas que nos hacíamos era si realmente el algoritmo era conservable, si se podía conservar. Es por ello que Julia Botancourt, acompañada de un equipo experto de abogados, coleccionistas, ingenieros, ITs, se pusieron manos
se pusieron manos a la obra y durante 2 años estuvieron estudiando este Spatial Case Study solo de la obra de Memories of Perseverance. La conclusión fue que sí, además se logró de manera sostenible, porque como sabéis, todos los retos pues son complejos, son costosos, pero aquí bajo los parámetros del artista se pudo conservar el algoritmo y se pudo presentar el año pasado pues, en las jornadas de conservación del Museo de Reina Sofía, en el IIC, que es el American Institute of Conservation, o en el ICOM de China el año pasado. Aquí las reflexiones y los aprendizajes es un campo abierto que me encantaría pues, que en el turno de preguntas pues, pudiéramos dialogar y debatir acerca de nuestros pensamientos e impresiones, pero yo aquí quiero dejar claro, invitaros a que disfrutemos, porque este momento apasionado en que la inteligencia artificial está presente en la creación cultural está siendo una realidad. Así que, por favor, realmente es un hito. No sé si, Marta, lo compartes conmigo, pero, por favor, no pasa todas las décadas. O sea pero bueno, que sepáis que es muy espectacular y muy especial todo lo que está sucediendo para que podáis ver cada vez más exposiciones, las podáis visitar, las podáis seguir, leerlo a través de los libros. Y que siga surgiendo la evolución y el debate a través de la tecnología. Así que a todos vosotros que me habéis dedicado estos minutos, os quiero dar las gracias. Gracias. Bueno, lo que ha dicho Monjun como cierre, estoy totalmente de acuerdo. Si nos venimos al campo de las artes, que es de lo que ella nos ha podido hablar hoy, de todas las revoluciones de estilos artísticos que ha habido a lo largo de la historia, pues no ha habido realmente un cambio de técnica, siempre ha habido cambios de estilo, pero no de técnica. O sea, estilos dentro de la pintura, la escultura, pero estamos hablando de las disciplinas tradicionales. Ahora mismo estamos hablando de una cosa totalmente nueva que no existía y que, como posiblemente sabréis, no solamente se ciñe al campo de las artes, sino que es totalmente transversal en muchísimas realidades que, bueno, se habrán tratado en las conferencias de esta jornada, ¿no? Porque de eso va el tema, de la incidencia de la inteligencia artificial. Y, bueno, nosotros hemos visto inteligencia artificial y arte, que a lo mejor es un campo donde a priori no piensas que la inteligencia artificial tenga mucho impacto, donde nos preocupe tanto. Aunque empezaba así al revés, quería tomar la palabra a Monjun y aprovecho para darles las gracias por estar aquí, por interesaros por este tema, y a Manuel y a Lucas por la invitación, a la Asociación de Inteligencia Artificial de la UAM y a la propia universidad por acogernos hoy. O sea que espero que lo que vaya a aportar sea también de vuestro interés. Entonces, uno de los temas fundamentales que tiene que ver con cuestiones jurídicas, que parece que hablas de derecho y echas así un poco para atrás, pero bueno, es que el derecho siempre va a la zaga de la sociedad. Aquí la progresión geométrica a la que evolucionan las cosas están dictadas por la propia evolución, las mejoras y los cambios sociales. El derecho solamente puede ir detrás, no puede anticiparse. Puede generar marcos generales que puedan ajustarse a distintas realidades. Y obviamente es necesario que suceda así porque las cosas no pueden quedarse sin regular. Si pensamos en la incidencia de la inteligencia artificial en el día a día de nuestras vidas, muy probablemente haya campos que nos preocupen mucho más que el tema del arte, mucho más que tengan que ver como por ejemplo la salvaguarda de la privacidad. O sea, voy a poder ir por la calle y me van a identificar, van a recopilar mis datos bancarios, voy a estar suficientemente protegido. ¿Hasta dónde puede llegar la tecnología y dónde está la salvaguarda de los derechos de la gente? El ámbito jurídico tiene que no tanto poner límites a la evolución, sino proteger a la gente, que eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces, en todas estas disciplinas que parece que son muy obvias de que el derecho tiene que protegernos,
si os dais cuenta, a veces vamos por una ciudad nueva y vemos un cartel de cuidado, usted está siendo grabado. Sin embargo, estás avisado, pero no puedes evitarlo, ¿no? Es como una situación un poco paradójica. ¿Cómo se come esto con derecho, inteligencia artificial y arte? ¿Existe un campo donde el derecho también tenga que entrar cuando estamos hablando de la creación artística? Pues sí, y es el tema de la autoría. La autoría es la clave de una producción artística, de una creación, y el derecho tiene mucho que decir al respecto, porque la razón de ser, no de la creación artística, porque eso es propiamente un impulso y a lo mejor quien crea no está pensando en vivir de ello necesariamente, ¿no? Pero es cierto que es un incentivo para la creación, para los propios autores, para la propia, el propio tejido creativo que unos alimenten a otros, el tener un reconocimiento de la autoría. Y entonces aquí es donde pueden llegar a plantearse dudas. Cuando hablamos de la autoría, nos estamos refiriendo obviamente al marco de protección de la propiedad intelectual. Propiedad es una palabra un poco fuerte, voy a decirlo, a pesar de yo ser de la rama jurídica, porque propiedad parece que está muy asociada a las cosas tangibles, a los objetos. Esto es mío, me lo llevo conmigo. Cuando hablamos de propiedad intelectual nos estamos refiriendo a todo lo que es creado por la mente, todo lo que es resultado de un esfuerzo intelectual. Entonces, la propiedad como término pierde un poco la tangibilidad, ¿no? Parece que se refiere más a una capacitación, a un talento, a un poder que uno tiene. Pero bien, la ley es consciente de los beneficios que esto aporta para la sociedad. Es beneficioso para todos que haya obras literarias, artísticas, científicas que se puedan compartir, que puedan inspirar, que nos ayuden a todos a generar nuevos pensamientos, a pensar en beneficio de la sociedad, que todo repercuta para el colectivo. Y por eso la ley quiere salvaguardar estas capacidades creativas. Quiere dar un incentivo suficiente para que los creadores sigan siendo creadores, para que no sean las personas que hacen esta producción de una manera puramente tangencial, sino que quien tiene talento, la dedicación, se dedique a ello, ¿no? Este es el sentido de la propiedad intelectual. Entonces, estamos hablando de un esfuerzo intelectual, estamos hablando de una producción de una pieza, y aquí os traigo a un simio muy simpático que he hecho esta fotografía. ¿Quién ha hecho la fotografía? La ha hecho el propio mono. Entonces, la pregunta es, ¿vosotros creéis que aquí el autor de la fotografía es el mono, que se ha hecho la foto a sí mismo? ¿Vosotros creéis que a la hora de salvaguardar la propiedad intelectual se le podría reconocer derechos de propiedad intelectual al mono? Bueno, esto fue un caso bastante polémico porque la cámara de fotos es de un fotógrafo de naturaleza que estaba en un proyecto de fotografía totalmente inmerso, se había pagado el viaje y en un momento casual estaba entre varios simios y este le cogió la cámara y se hizo una foto a sí mismo. Posteriormente, la fotografía, no sé exactamente cómo fue tomada de su archivo, ¿no? Pero estuvo difundida públicamente de manera gratuita en Wikicommons. Y se generó una polémica porque se decía que el autor de la imagen no era el fotógrafo, el autor de la imagen era el mono. De hecho, hubo un caso en Estados Unidos donde una asociación de protección de los derechos de los animales acudió a juicio en representación de los derechos de Nabuto, se llama, Nabuto, creo que es Nabuto, el simio. ¿Qué pasa? Que finalmente se falló que la propiedad intelectual como tal solamente puede ser reconocida a quien tenga una voluntad genuina de crear algo nuevo. Y por tanto el mono no tenía derechos a este respecto. Bien, bueno, puede que a lo mejor parezca más que un cuento de ciencia ficción, pero esto ha sido la realidad. Estamos hablando de un caso que se ha resuelto en 2017, no hace 3 décadas. Entonces, ¿qué puede pasar con la inteligencia artificial? Porque al final, si pensamos en el esfuerzo intelectual, en la voluntad creativa, que son los requisitos que se piden
poder reconocer propiedad intelectual y derechos de autor, todo reconduce al término de originalidad, ¿no? Pero la inteligencia artificial sí tiene intención de crear, es decir, está programada para crear cosas nuevas, tiene capacidad de decisión en sus procesos de aprendizaje, está creando cosas nuevas por completo. Entonces, podríamos hablar de que debería reconocerse a la inteligencia artificial la categoría de autoría y reconocerle los derechos de autor. Todas estas condiciones parece que se reúnen. No obstante, hay que tener en cuenta que una obra de arte es una creación única, efectivamente, pero por detrás hay una voluntad intelectual totalmente distinta, donde no está preprogramada. Hay procedimientos de aprendizaje que tiene la inteligencia artificial, pero todo obedece a una pauta inicial del algoritmo que sea. Es verdad que se alimenta de distintas fuentes, puede estar incluso automatizada para crear sus propias bases de datos, de donde tomen los datos, pero no es una idea que surja en la mente de una inteligencia artificial per se, que eso es lo que pasa en la mente humana. Y por tanto, de ahí viene la diferencia, ¿no? De hecho, nuestro texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, hablando solamente de España, porque aquí puede que haya diferencias entre normativas, algunas son más específicas, otras han sufrido modificaciones recientes para referirse a estos casos en concreto. En el caso de España, si bien no ha habido una reforma que contemple expresamente el tema de la propiedad, de la inteligencia artificial, se puede reconducir, porque se considera autora una persona natural, es decir, una persona física, una persona individual, o en algunos casos se reconoce la autoría a las personas jurídicas. Pensemos, por ejemplo, en un periódico donde los periodistas están en plantilla y escriben para el periódico. Bueno, se reconoce al periódico como obra colectiva donde todos los críticos y escritores de artículos aportan con una pequeña pieza dentro de un conjunto que es el periódico que se difunde, la revista, etcétera. O pensemos, por ejemplo, una farmacéutica que invierte millones de dinero en investigación y tiene a sus investigadores en plantilla. Pues ahí se reconocería a la persona jurídica, ¿no? Hago esta explicación porque, bueno, si estamos hablando de personas jurídicas, no estamos hablando de una mente pensante individual, y sin embargo sí se reconoce, pero por estos supuestos. Detrás de una persona jurídica siempre hay un conjunto de personas naturales produciendo. Y es importante dar unas pequeñas pinceladas sobre cómo funcionan los derechos de propiedad intelectual para que entendamos por qué es tan complejo o por qué presenta tantas dudas reconocer la autoría a una inteligencia artificial. La propiedad intelectual se divide en dos tipos de derechos, los tradicionalmente conocidos morales y los económicos, también conocidos como patrimoniales o de explotación. Los derechos morales son aquellos que están íntimamente vinculados con el hecho de crear, con la autoría. Por tanto, no se renuncia a ellos, ni se pueden trasladar a terceras personas, ni se extinguen con el paso del tiempo. Cuando hablamos genéricamente de ¿esto todavía tiene derechos de autor? Eso quiere decir que todavía existe la protección para poder pedir económicamente una retribución al autor. Esto no sucede con los derechos morales porque son imprescriptibles. Shakespeare no va a dejar de ser autor de sus obras por mucho que hayan pasado 5 siglos. O sea, eso es así. Y tampoco la pueden ceder a terceras personas. Los derechos económicos se refieren precisamente a la posibilidad de obtener un beneficio económico de las creaciones fruto de la propiedad intelectual. Se dividen en 4 tipos de capacidades: la reproducción, la distribución, la comunicación pública y la transformación. Reproducción, pues que se pueden hacer copias. Distribución, la puesta en común de varias personas a través de copias. Pensemos en antiguamente los alquileres en videoclubs, por ejemplo. La comunicación pública, pues pensemos en la representación de una obra de teatro o la emisión de un ciclo de cine, pues eso sería una comunicación pública. No hay una entrega de una copia individual a cada persona, sino para el conjunto de la colectividad. Y la transformación, pues, adaptaciones de cine, transformación de una novela en una película, la traducción, etc. Bien, lo que interesa aquí son estos del final, porque esto es lo que es el verdadero incentivo del creador para seguir creando, y es donde está la principal polémica de la discusión sobre la autoría o no. Porque a lo mejor reconocer moralmente la autoría a una inteligencia artificial no tiene consecuencias. Puedes decir, sí, efectivamente, este algoritmo es el autor de esta obra, y ya está. El
El problema es que esto siempre tiene una traducción económica. Y entonces ahí es donde viene la polémica. ¿A quién corresponden los derechos económicos que se generan con la venta de una obra producida por inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Qué pasa si de esa inteligencia artificial que ha producido una obra se generan copias? ¿De quién son los derechos de una posible transformación de esa pieza? ¿Dónde van? ¿A quién corresponden? Si vemos en los procesos creativos a día de hoy de inteligencia artificial, puede haber incluso varias personas implicadas en el proceso. No es el caso de Mario Klingemann, que él hace todo el proceso de principio a fin, ¿no? Pero os traeré ahora unos ejemplos donde no sucede así. Puede haber un programador desarrollador que es el que genere el algoritmo o la codificación que vaya a funcionar con inteligencia artificial, pero la tienes ahí y no hace nada. Puede haber otra persona que se dedique a alimentar la base de datos que el algoritmo va a tomar como referencia para producir algo. Puede haber también alguien que haga un diseño de la computadora, por ejemplo, el case que hizo para el proyecto de Memories, pues ese propio diseño, ahí también puede haber un trabajo intelectual. Entonces, podemos llegar incluso a hablar de la implicación de 3 personas diferentes o 3 grupos de personas distintos para dar lugar a una obra. La implicación de varias personas, desde el punto de vista de la propiedad intelectual y la normativa de propiedad intelectual, también es relevante, porque todas ellas pueden estar reconocidas como coautores de una obra, o puede que tengan una participación tangencial y que sea reconocido autor solamente uno de ellos. Por tanto, podemos hablar incluso de que obras que están en colaboración, obras compuestas. Pensemos que cada una de estas personas no actúa de común acuerdo con la anterior, sino que una ha escrito el algoritmo y lo deja ahí en código abierto. Otra persona quiere usar el algoritmo y dice, pues voy a usar este algoritmo, que alguien lo ha dejado en código abierto, para que use mi base de datos. Entonces ni siquiera hay acuerdo entre ellos para producir una obra final. O sea que vemos que la cosa empieza a complicarse, ¿no? Que puede ser bastante complejo. Entonces, ¿cómo responde el derecho a esto? Bueno, pues obviamente los términos que los términos que acabo de usar ahora de obra compuesta, obra colectiva, son todo supuestos que la norma de propiedad intelectual contempla expresamente. Como decía, la normativa española no habla específicamente de las obras creadas por computador, habla de los programadores de programas informáticos, que tienen obviamente reconocido los derechos de propiedad intelectual. También los que elaboran bases de datos tienen reconocido un derecho sub generis en nuestra normativa. Pero puedo tomar como ejemplo la normativa del Copyright Design and Patent Arts, que es el de Reino Unido, donde específicamente habla de que en el caso de una obra compuesta a través de computadora, se considera autora la persona que realiza los arreglos necesarios para crear la obra. Es decir, toda la normativa de propiedad intelectual, da igual el país, siempre va hacia atrás. Es decir, ¿quién está detrás de este proceso creativo? Por mucho que haya una inteligencia artificial. Entonces, aquí deberíamos discutir cuáles son los arreglos necesarios. Pues en el ejemplo que os ponía antes, el programador desarrollador es imprescindible, porque sin su algoritmo no se podría llegar a la obra. El que ha hecho la recopilación de los datos, lo mismo. El que ha hecho el diseñador de la computadora, para que eso funcione, también. Entonces, todas estas personas intervienen en el proceso creativo. Después llegamos a un caso polémico como este. Este es el retrato de Edmond Bellamy, que es una obra creada por inteligencia artificial en 2018, que fue la primera obra de inteligencia artificial subastada de la historia. Se subastó en Christie's. La siguiente fue la de Mario, batió récords la de Mario. O sea, esto ya fue un hito histórico, pero lo de Mario fue apoteósico, vamos. Si os dais cuenta, esta pieza está firmada por el algoritmo. Aquí directamente los autores de esta obra juegan al equívoco sobre quién es el autor, ¿no? Quieren entrar en ese juego. Esta pieza salió con un precio de estimación de entre $7.000 y $10.000 y se acabó rematando por $432.000. Como os ponía en el ejemplo de antes, la obra fue creada por un algoritmo de código abierto
elaborado por Ian Goodfellow y mejorado por Robbie Barrett. Estamos hablando de chicos que están en los 20 años y tal, que estaban haciendo programación y crearon este algoritmo que lo que hacía era utilizar bases de datos para producir imágenes. Un grupo de artistas franceses que están muy involucrados sobre precisamente tratar de implementar la presencia de la inteligencia artificial en el ámbito creativo, también estamos hablando de chicos que no llegan a los 30 años, lo que hicieron fue entrenar el algoritmo con una selección de 15.000 imágenes de retratos de obras clásicas. Obviamente aquí no hay polémica. ¿Por qué no hay polémica? Pues porque el algoritmo fue dejado en código abierto, o sea, con una licencia Creative Commons o totalmente libre de derechos por parte del creador del algoritmo. Y porque aquí hay una actividad consciente por parte del grupo Obvious, donde hizo una selección consciente de 15.000 obras para poder alimentar la base de datos. La polémica es más bien moral, porque se está llevando el crédito totalmente el grupo que ha hecho la selección de la base de datos, pero no el que ha hecho el diseño del algoritmo, por ejemplo. Y si bien Ian Goodfellow estaba totalmente ok con esto, porque él era consciente de que la gente podía utilizarlo libremente, su colega Robbie Barrett no estaba tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque quizás nadie esperaba que una primera obra creada por un algoritmo de código abierto se subastase por cerca de $500.000. Pues ahí ya empiezan los problemas. Por eso digo que el tema del aspecto económico es fundamental. Bueno, aquí hay un pequeño clip de cómo funcionaba la máquina, o sea, cómo era el proceso de aprendizaje, ¿no? Si os dais cuenta, como empieza con borrones y después como que va perfilando hasta llegar a algo que realmente se reconoce como un retrato, que es puro aprendizaje de la máquina, ¿no? Y bueno, 15.000 imágenes, que son bastantes, la verdad, ¿no? Hasta este resultado final. Bien. También quiero señalar que aunque Jung ha hablado de las artes creativas y artes plásticas sobre todo, la inteligencia artificial llega a todos los ámbitos creativos, o sea, desde el musical, que supongo que es bastante intuitivo, que lo estaréis viendo que hay bases creadas de forma totalmente automática porque se copian patrones de cómo suenan bien las armonías y ahí va todo, hasta la propia creación de textos. Hay un proyecto de Google donde se está trabajando en esto para crear textos plenamente perfectos de arriba abajo que puedan servir para, sobre todo para medios de comunicación, donde tú insertes una serie de bases de datos básicos, en plan acontecimiento, fecha, tal, y que ellos te produzcan el texto directamente. Obviamente artes plásticas, o sea que el campo es infinito, ¿no? Pero toda la problemática se reconduce a lo mismo que os estoy explicando. Y este es un último ejemplo donde esto ya es, y perdón que lo diga así, esto es la remonta, o sea, esto es el problema sobre el problema. Porque aquí estamos con un robot con inteligencia artificial y que cuenta con una personalidad propia, con un perfil público en redes sociales, que crea obras en soporte físico, o sea, ni siquiera son obras digitales donde ella genere algoritmos, sino que el algoritmo los tiene previo y después ella los puede ejecutar manualmente porque está diseñada para eso, es un robot. Pero es que en marzo de este año se subastó una obra NFT de ella misma, que es un clip de 12 segundos de duración, pero la ha creado en colaboración con un artista físico y real. Entonces aquí estamos hablando ya de incluso el paso más allá, ¿no? La creación artística de inteligencias artificiales en colaboración con artistas reales que crean obras digitales que cubiertas con el código NFT. Entonces esto ya es como el rizar el rizo. Los NFTs, quizás, si no lo sabéis, bueno, es un sistema de codificación blockchain que se aplica a una obra digital para que la propiedad de la pieza se atribuya exclusivamente a una persona. Sin embargo, la pieza sigue estando libre y es de consulta, se puede ver la obra, pero la propiedad, la adquisición, se atribuye únicamente a la persona que se haya hecho con el código NFT, ¿no? Pues la obra se vendió por $689.000. Y aquí veis el clip. Uy, no me gustó el clip este. A ver, ahora sí.
Es decir, es la transformación de un retrato hecho de la propia robot por parte de este artista, Andreas, y ella lo reinterpretó a través del algoritmo interno que tiene, creando esta obra digital con un código NFT y que ha sido subastado. Bueno, como vemos, la incidencia de la inteligencia artificial en este campo bueno, yo creo que estamos en los umbrales, exclusivamente. De hecho, una de las cosas que nos podríamos plantear desde el punto de vista jurídico es si es posible llegar a hablar de la gradación de la autoría. Es decir, a medida de que el esfuerzo intelectual hecho por el autor que creó el algoritmo se empieza a separar de los resultados obtenidos por la inteligencia artificial, o sea, hasta qué punto se le debe seguir considerando autor de esa obra. El propio Mario lo decía en su vídeo, él ponía el ejemplo del piano, ¿no? O sea, yo hago el piano, pero ¿quién toca el piano? No soy yo, es la inteligencia artificial. O sea, cuanto más se separe esto, pues a lo mejor la respuesta que sigue dando ahora mismo el derecho, que es ir hacia atrás, ¿no? Buscar la persona que está detrás, quién ha creado el código, quién ha buscado la base de datos. Cuanto menos incidencia haya humana, pues a lo mejor es necesario empezar a hablar de la gradación de la autoría. Hay juristas que proponen directamente que las obras creadas por inteligencia artificial entren directamente en el dominio público, es decir, sean obras libres de derechos que se puedan utilizar libremente. Yo esto lo entiendo y ojalá fuese así, pero si nos volvemos al terreno de la realidad, aquí lo que importa es el rendimiento económico, porque es precisamente el incentivo para seguir creando. Si una empresa que invierte millones en programar e investigar sobre inteligencia artificial después no consigue rédito económico de eso, pues entonces se pierde el incentivo para seguir investigando, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio entre una cosa y otra. Y bueno, también os digo que si hablamos de inteligencia artificial y reconocimiento de la autoría, ¿dónde está el límite? El límite no está en reconocer la autoría a una inteligencia artificial, sino incluso llegar a reconocer personalidad jurídica a la inteligencia artificial. Esto podría tener unas consecuencias increíbles, desde que pudiesen montar empresas solas hasta que pudiesen gestionar activos, o sea, esto podría ser inmenso, ¿no? Y bueno, el derecho va a tener que ir detrás, no hay más remedio, pero esperemos que con dar respuestas para todos. Aquí tengo unas referencias que, si os pueden interesar, se os podrían pasar, me imagino que no habría problemas. O sea que, bueno, muchísimas gracias, espero que os haya resultado interesante y que os haya hecho pensar al menos un poquito sobre qué retos tenemos por delante.